Imagina esta escena. Estás en medio de una discusión intensa. Tu corazón late con fuerza. Tu mente se llena de argumentos como flechas listas para ser disparadas. Sientes esa necesidad casi instintiva de responder, de justificarte, de demostrar que llevas la razón. Pero, ¿y si te dijera que justo en el instante en que sientes esa urgencia por reaccionar, ya has perdido? La sociedad nos ha enseñado a creer que la fuerza reside en la palabra, en la capacidad de debatir, de imponer nuestra visión, de tener siempre una respuesta ingeniosa al borde de los labios. Sin embargo, para Nietzsche, esa idea está completamente equivocada. Para él, el verdadero poder no se manifiesta en quien grita más fuerte, ni en quien convence a base de insistencia. El auténtico poder nace en aquello que decides no decir. Vivimos inmersos en un ruido constante, redes sociales, discusiones interminables, una lucha constante por ver quién habla más, quién tiene la última palabra. Pero lo que pocos comprenden es que, en ese océano de ruido, los verdaderamente poderosos no están gritando, están observando, están esperando, y cuando finalmente hablan, cada palabra se siente como una piedra arrojada en un lago en calma. Nietzsche entendía algo que la mayoría pasa por alto: esa prisa por hablar, por explicarse, por justificarse, revela una debilidad sutil. Quienes desesperadamente quieren ser escuchados, en el fondo están buscando validación. Son personas que reaccionan, y quien reacciona está siendo manipulado. Por el contrario, quien domina el silencio posee una autoridad distinta, una que no necesita probar nada ante nadie. Piensa por un momento en las personas que han dejado una huella en tu vida. ¿Fueron aquellas que hablaban sin parar, o las que, con pocas palabras, lograron impactarte como un golpe certero? El silencio, bien usado, genera misterio, genera respeto y, sobre todo, provoca incomodidad. Y esa incomodidad obliga a pensar. Entonces, hazte esta pregunta: ¿tienes dominio sobre tus palabras o eres esclavo del impulso de ser escuchado? ¿Sabes cuándo hablar y cuándo simplemente permitir que el silencio hable por ti? Porque la verdad es que, en ocasiones, el silencio no es una elección cualquiera, es una prueba, y no todos están preparados para afrontarla. Hoy exploraremos cómo veía Nietzsche el poder del silencio, y cómo esta filosofía puede cambiar la manera en la que te posicionas ante el mundo. Si aprendes este arte, jamás volverán a verte de la misma forma. Mira a tu alrededor, el mundo nunca fue tan ruidoso. Todos opinan, todos quieren ser escuchados, todos sienten que tienen algo urgente que decir. Las redes sociales han convertido el diálogo en un campo de batalla público, donde no gana quien tiene la razón, sino quien grita más fuerte o repite su mensaje con más insistencia. Pero Nietzsche nos advertiría: esta obsesión por hablar, por responder, por imponer tu postura, no es fortaleza, es una debilidad disfrazada. Detente y reflexiona. ¿Por qué sentimos esa necesidad casi compulsiva de expresarnos constantemente? La respuesta es simple y brutal. En el fondo tenemos miedo. Miedo a no importar, miedo a ser olvidados, miedo a que nuestro silencio sea visto como sumisión. Y para evitar ese temor, llenamos cada espacio con palabras. Palabras que muchas veces ni siquiera creemos del todo, pero que pronunciamos solo para escapar del terror de la insignificancia. Nietzsche comprendía algo que pocos hoy logran ver: quien domina el silencio jamás será insignificante. Al contrario, se transforma en un enigma, en alguien imposible de etiquetar, de predecir. Y lo impredecible siempre será más poderoso que lo evidente. El ruido del mundo es una trampa. Nos hace creer que quienes más hablan, quienes se imponen con mayor agresividad, quienes responden con rapidez, son los que triunfan. Pero eso es solo la lógica de los débiles. Nietzsche veía la vida como un campo de batalla, y en ese campo, no siempre gana el primero en lanzarse al ataque. Muchas veces, vence quien sabe esperar, quien observa con atención, quien percibe las grietas del adversario antes de actuar. Observa a los verdaderos maestros de la estrategia, ya sea en la filosofía, en la guerra o en los negocios. No hablan más de lo necesario, no se apresuran a responder, no malgastan su energía intentando demostrar nada a nadie. Comprenden que, en ocasiones, la mejor jugada es dejar que el otro se desgaste tratando de descifrarlos. Para Nietzsche, el silencio no era una señal de debilidad, sino una afirmación de poder. Quien domina el silencio tiene el control del ritmo del juego. Quien sabe callar en el momento oportuno obliga al otro a hablar más de la cuenta, a mostrarse vulnerable,
a dejar al descubierto sus flaquezas. En lo más profundo, nuestra sociedad moderna no soporta el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio obliga a mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro es peligroso para quienes han construido su identidad sobre el ruido exterior. Entonces, vuelve a preguntarte, ¿eres dueño de tu voz o simplemente otro ser perdido en el ruido constante del mundo? ¿Sabes cuándo hablar y cuándo callar? ¿O sientes ansiedad en el vacío de tu propia ausencia? Porque si no puedes soportar el silencio, tal vez eso te esté diciendo algo que no te atreves a escuchar. Nietzsche creía que la mayoría vive encadenada a ilusiones. Ilusiones sobre la moral, sobre lo correcto o incorrecto, sobre el bien y el mal. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a obedecer normas, a respetar convenciones. Pero, ¿y si te dijera que esas normas no se crearon para fortalecerte, sino para domesticarnos? El concepto del Übermensch, el superhombre de Nietzsche, no tiene nada que ver con músculos, riqueza o prestigio. Habla de algo mucho más profundo, un dominio absoluto sobre uno mismo. El Übermensch no reacciona por impulso, no se desespera por ser aceptado, no necesita demostrar nada a nadie. Crea sus propios valores, sus propias reglas, su propio camino. Y una de sus armas más poderosas es, precisamente, el silencio. Piénsalo, ¿qué ocurre cuando eliges el silencio en una situación donde todos esperan una respuesta? Ese silencio incomoda, desconcierta, crea misterio, invierte la dinámica del poder. Cuando decides no reaccionar en el momento esperado, obligas al otro a enfrentar su propia ansiedad. Nietzsche comprendía que el ser humano promedio teme al vacío. Necesita llenar todo con palabras, con explicaciones, con justificaciones. Pero el Übermensch, él entiende que el silencio puede tener más fuerza que cualquier discurso. Observa la diferencia entre un verdadero líder y alguien que necesita alzar la voz para ser escuchado. El auténtico líder no grita, no necesita justificarse a cada paso. Su presencia, firme y serena, ya impone respeto. Ahora, piensa en esas personas que siempre hablan, que siempre intentan convencer a los demás de su inteligencia o superioridad. Esa verborrea incesante, en el fondo, no es más que una confesión de inseguridad. Nietzsche lo veía con claridad. Quien habla demasiado, quien reacciona ante todo, quien se altera con cada provocación, está siendo controlado. Es esclavo de sus emociones, preso de la necesidad de aprobación externa. En cambio, aquel que sabe guardar silencio, que elige cada palabra con precisión, que deja que los demás se desgasten intentando entenderlo, es quien realmente domina la situación. El Übermensch no se deja afectar por la opinión ajena, no necesita el reconocimiento de nadie para existir, y justamente por eso, no se agota intentando demostrar nada. Él sabe que su fuerza no está en la cantidad de palabras que dice, sino en el impacto silencioso de su presencia. Entonces, te pregunto una vez más, ¿tienes el control de tus palabras? ¿O son tus palabras las que te controlan? ¿Eres dueño de tu voz? ¿O solo reaccionas como una marioneta ante las opiniones de los demás? Porque al final, quienes verdaderamente tienen poder no se desesperan por ser escuchados. ¿Alguna vez te has fijado en cómo el silencio incomoda a la gente? Basta una pequeña pausa en una conversación para que alguien, nervioso, intente llenarla con cualquier comentario, incluso sin sentido. El silencio crea un vacío, y los seres humanos detestan el vacío. Necesitan llenar ese espacio, sentir que dominan la situación. Pero Nietzsche entendía una verdad brutal: quien controla el silencio, controla la mente de los demás. El silencio es un arma psicológica, desarma, confunde, obliga al otro a mostrarse sin que tú muevas un solo músculo. Cuando alguien espera una respuesta y no la recibe, su mente entra en un estado de incertidumbre. Empieza a preguntarse, ¿me están ignorando por desprecio? ¿Sabe algo que yo no sé? ¿Dije algo inapropiado sin darme cuenta? Su cerebro se convierte en un laberinto de dudas, mientras el tuyo permanece intacto. Nietzsche veía el silencio como una prueba de poder. Observa a los grandes estrategas, los maestros de la persuasión, los líderes que marcaron la historia. No hablan más de la cuenta. Dejan que el adversario se desgaste primero. Permiten que el otro hable, hable y hable, hasta que exponga sus debilidades, hasta que se pierda en sus propias palabras. El silencio es como un espejo, obliga al otro a enfrentarse consigo mismo, a ver su propia inseguridad reflejada. Piensa ahora en una discusión común, un conflicto entre dos personas. ¿Quién parece tener el control? ¿El que se altera, que lanza argumentos sin parar, que intenta convencer al otro a toda costa? ¿O el que permanece sereno,
que observa, que deja que el otro se desgaste solo. El primero reacciona, se deja llevar por la emoción. El segundo mantiene el control. Cuando decides guardar silencio, colocas al otro en una posición vulnerable. Puede interpretar tu silencio como desinterés, como superioridad, como desprecio, pero hay una sola certeza: no estás siendo controlado. Y eso, por sí solo, ya genera inquietud. Nietzsche veía el silencio como un reflejo de fortaleza interior. Quien puede soportar el silencio, quien no necesita llenar el vacío con palabras innecesarias, es alguien que se domina a sí mismo. No busca validación, no se justifica, no intenta probar nada. Y es precisamente por eso que se vuelve una amenaza. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has sentido incómodo con el silencio? ¿Cuántas veces has intentado llenar una pausa solo para evitar esa sensación de vacío? Y lo más importante, ¿cuántas veces has sido manipulado por alguien que comprendía el poder del silencio en el momento justo? Porque al final, quien controla el silencio, controla el juego. El silencio no es solo un arma que se dirige hacia afuera, también es una prueba interna. Una prueba que pocos logran superar, porque la mayoría no soporta el silencio. Hablan no porque tengan algo importante que decir, sino porque temen al vacío. Nietzsche entendía que alcanzar la verdadera fortaleza exige enfrentar ese temor de frente. Piensa en cuántas veces has sentido que debías explicar algo, justificarte, llenar un silencio con palabras que en el fondo eran innecesarias. ¿Te has dado cuenta de que cuando callas, las personas a tu alrededor se inquietan, interpretan tu silencio como arrogancia, como frialdad, incluso como una forma de ataque? Esto ocurre porque vivimos en una sociedad que nos condiciona a buscar aceptación constante. Guardar silencio significa rechazar ese juego, y el rechazo de ese juego incomoda. Nietzsche veía el silencio como un acto de rebeldía. Quien calla frente al ruido del mundo está diciendo, sin palabras, no juego este juego, no necesito encajar. Y eso asusta, porque la mayoría no sabe cómo lidiar con alguien que no reacciona como se espera, que no se apresura a explicarse. En el fondo, el deseo de ser comprendido es una forma de dependencia. Quien necesita ser entendido está, en cierto modo, pidiendo permiso para existir. Pero el Übermensch de Nietzsche no pide permiso, crea sus propios valores, independientemente de que otros los acepten o no. Y esto requiere un tipo de coraje que no muchos poseen. Porque soportar el silencio implica cargar con el peso de la soledad. Significa aceptar que, muchas veces, nadie entenderá tus decisiones. Mira a los grandes pensadores de la historia, a los visionarios, a los que rompieron moldes. No fueron bien recibidos al principio. Sus ideas fueron ridiculizadas, ignoradas, combatidas, pero no necesitaban gritar para ser escuchados. Soportaron el silencio de la incomprensión, el silencio del rechazo, y aún así, siguieron adelante, porque la verdad no necesita aplausos para existir. Ahora vuelve la mirada hacia tu propia vida. ¿Cuántas veces sentiste la necesidad de explicar tus elecciones, de probar que tenías razón, de buscar aprobación? ¿Y cuántas veces eso realmente cambió algo? O quizás fue esa necesidad de explicar solo un reflejo del miedo a no ser aceptado. Nietzsche nos desafía a ir más allá de ese miedo. Nos obliga a preguntarnos, ¿hablas porque tienes algo esencial que decir, o porque temes al silencio? ¿Necesitas ser comprendido o tienes la fuerza de seguir adelante sin esa necesidad? Porque quien teme al silencio jamás será verdaderamente libre. El silencio no es solo una ausencia de palabras, es una herramienta, una estrategia, un juego de poder, pero como toda herramienta poderosa, debe usarse en el momento adecuado. Nietzsche no promovía el mutismo, no decía que nunca debas hablar. Lo que defendía era que hables solo cuando realmente sea necesario. Ahora reflexiona sobre todas las conversaciones que has tenido en el último mes. ¿Cuántas de ellas realmente importaban? ¿Cuántas fueron solo ruido? ¿Cuántas veces te encontraste explicando algo que no requería explicación? Respondiendo a provocaciones vacías. Intentando convencer a alguien que en el fondo nunca iba a cambiar de opinión. ¿Cuántas palabras arrojaste al viento solo porque sentías la urgencia de llenar el silencio? Nietzsche veía ese comportamiento como una forma de esclavitud psicológica. Quienes hablan todo el tiempo están siempre reaccionando al mundo, justificando su existencia, buscando sin descanso una aprobación que nunca será suficiente. Pero aquellos que hablan solo cuando lo deciden, cuando lo consideran realmente necesario, tienen el poder en sus manos, comandan respeto. Observa a los grandes estrategas de la historia. Jamás hablaban más de lo necesario. Sabían cuándo retroceder, cuándo esperar,
cuándo permanecer en silencio para que los demás se expusieran, y cuando por fin hablaban, sus palabras tenían un peso inmenso, porque eran escasas, porque estaban medidas, porque no podían ser ignoradas. El problema de la mayoría es que hablan sin pensar, reaccionan, caen en la trampa de la provocación, en la necesidad de tener siempre la última palabra. No comprenden que al actuar así, se vuelven previsibles. Nietzsche sabía que la imprevisibilidad es una de las armas más poderosas que existen. Quien no reacciona como se espera, se convierte en un misterio, y el misterio siempre será más fuerte que la transparencia. Entonces, ¿cómo aplicar esta filosofía en la vida cotidiana? ¿Cómo usar el silencio de manera estratégica? Primero, aprende a observar antes de responder. La mayoría responde antes de comprender del todo lo que se le está diciendo. Sienten una urgencia casi incontrolable de opinar, de corregir, de debatir. Pero quien domina el silencio espera, observa, analiza, y solo entonces decide si vale la pena intervenir. Segundo, hazte esta pregunta: ¿esta conversación realmente me necesita? No todo diálogo merece tu atención. Muchas discusiones son solo batallas de ego, juegos vacíos donde nadie busca la verdad. Si la conversación no aporta nada, si la otra parte no está dispuesta a escuchar, ¿para qué gastar tu energía? Nietzsche te diría: déjalos hablar solos. Tercero, cuando decidas hablar, hazlo con peso. Si te acostumbras a hablar menos, cada vez que abras la boca las personas se detendrán a escucharte. Tus palabras tendrán un valor que los que hablan constantemente jamás alcanzarán. No necesitas convencer a todo el mundo, solo necesitas hablar de forma que cada palabra tenga significado, que deje huella, porque al final, no se trata de cuántas palabras digas, sino del impacto que logres con ellas. El verdadero poder no está en el ruido, sino en la presencia, y la presencia más poderosa es la que no necesita gritar para ser sentida. Entonces, vuelve a hacerte la pregunta clave: ¿controlas tus palabras o ellas te controlan a ti? ¿Eres tú quien elige cuándo hablar, o simplemente reaccionas, como un autómata programado por la necesidad de expresarte? Nietzsche nos enseñó que aquellos que hablan poco, pero con intención, jamás pasan desapercibidos. Quienes dominan el arte del silencio nunca serán esclavos del ruido, porque en esencia, todo se resume a una cuestión fundamental: ¿eres tú quien controla tu silencio o es el silencio quien te domina a ti? Para Nietzsche, la vida era una danza de fuerzas, y en ese juego, los débiles sienten la necesidad constante de hablar, de justificarse, de convencer. Los fuertes, por el contrario, no necesitan aprobación. Entienden que ese impulso de hablar sin cesar no es más que una manifestación de inseguridad. Saben que la ausencia de palabras puede pesar más que 1000 discursos, porque el silencio no es simplemente un espacio vacío, es un reflejo de lo que realmente eres. Cuando callas, obligas al mundo a verte sin adornos, sin distracciones, revelas tu verdadera esencia, y para muchos, eso es insoportable, porque la mayoría construye su identidad en función de cómo reaccionan los demás. Pero ¿qué pasa si eliminas esa reacción? ¿Qué sucede si no das la respuesta que esperan? ¿Quién eres tú sin esa necesidad constante de validación? Nietzsche creía que muy pocos están preparados para enfrentar esa verdad. Son contados los que se atreven a cargar con el peso de su propio silencio. Pero aquellos que lo logran, aquellos que dominan este arte, se vuelven inquebrantables, porque al final, no importa lo que digan de ti, no importa lo que piensen, no necesitas explicarte, no necesitas gritar para ser escuchado. Tu silencio habla por ti, tu presencia basta. Y ahora quiero saber de ti: ¿cuándo fue la última vez que decidiste guardar silencio cuando todos esperaban que hablaras? ¿Percibiste el efecto que tuvo en quienes te rodeaban? ¿Sentiste que tenías el control sin decir una sola palabra? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede resonar más de lo que imaginas. Y si este mensaje te hizo reflexionar, si despertó algo dentro de ti, no te detengas aquí. El próximo video te llevará aún más lejos, más profundo. No importa lo que creas que ya sabes, lo que viene es esencial. Haz clic y sigue explorando. Y si este contenido te inspiró, no olvides darle like y suscribirte al canal. Eso también habla por ti, incluso en silencio.